Ministro, le damos las gracias por su paciencia. Ministro Grande Marlaska, si está conectado, le agradecemos su presencia online, su disposición a ofrecer su informe en los próximos 10 minutos y después abriremos habitualmente el turno con los coordinadores. 2 minutos, preguntas y respuestas de 2 minutos y un turno abierto para el resto de los miembros que quieran tomar la palabra con intervenciones de 1 minuto y una respuesta común. El tiempo asignado para esta comparecencia es de 1 hora. O sea que vamos a intentar hacer lo mejor de esta hora. Vamos a intentar lo más útil posible. Ya vemos al ministro Marlaska. Bienvenido. Muchas gracias por comparecer. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente López Aguilar, señoras y señores eurodiputados. Quiero comenzar agradeciendo al Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior la oportunidad de comparecer y participar en este intercambio de puntos de vista sobre la tragedia que aconteció en Nador el pasado 24 de junio, donde fallecieron 23 migrantes y resultaron heridos más de 50 guardias civiles, algunos de ellos de gravedad, y también gendarmes marroquíes. Tragedia que nunca debió suceder. Señoras y señores eurodiputados, hablar de los sucesos del 24 de junio exige hablar del fenómeno migratorio, una importancia del mismo de la que tenemos que ser plenamente conscientes en las sociedades europeas. En primer lugar, porque somos un continente que necesita desde hace décadas migración y porque somos un continente cuyas principales señas de identidad son las libertades y la cohesión social y que, por tanto, ante las injusticias que tienen lugar en el mundo, ante las guerras, ante las crisis climáticas, ante las persecuciones étnicas, raciales o de cualquier otro tipo, no podemos mirar para otro lado, ante las tragedias humanitarias. La migración, y esto es algo en lo que estoy seguro que todos compartimos, cuando es regular, ordenada y mediante vías seguras, tiene sin duda alguna efectos positivos para nuestras sociedades. Sin embargo, cuando esta migración es irregular, incontrolada o insegura, muchas veces es sinónimo del peor de los crímenes, que es la trata de seres humanos. Y no, en este último caso no tiene efectos deseables ni sobre los países de recepción como los nuestros, ni desde luego, créanme, porque es un diagnóstico que he compartido en mis viajes con distintos dirigentes de África, no tiene ningún efecto beneficioso para dichas sociedades, para los países de origen y tránsito, que ven como lo mejor de su juventud pone su integridad y su vida en riesgo. Por tanto, ante esta realidad compleja, poliédrica, me gustaría pedirles a todos ustedes una implicación en la política migratoria. Primero, porque es una realidad que ha venido para quedarse. Les diré que en los 2 primeros meses de 2023, Frontex detectó 25.849 entradas irregulares en territorio comunitario por vía marítima, frente a las 23.815 del mismo periodo del año anterior. 12.049, es decir, casi la mitad, a través del Mediterráneo central, frente a las 4.600 del mismo periodo del año anterior, es decir, el Mediterráneo central ha triplicado. Por tanto, es una realidad que exige mayor implicación, porque no es solo la frontera española, la frontera italiana o la frontera griega, no, son las fronteras europeas. Y esa mayor implicación pasa, y tengo que decirlo, por elegir si la migración es un elemento con el que hacemos demagogia y electoralismo, o si, por el contrario, la migración es un asunto que requiere gestión y responsabilidad. Y creo que ese es el debate. Fuera de las paredes de los parlamentos creo que la sociedad lo tiene claro, pero aquí tenemos que hacer una profunda reflexión sobre el tratamiento político que merece el fenómeno migratorio. Porque no olviden que hablamos de seres humanos, de personas, así como historias de vida que no merecen morir a las puertas de Europa. Por lo tanto, mayor implicación, señoras y señores eurodiputados. Los hechos sucedidos en Nador se enmarcan en esa coyuntura que no podemos perder de vista.
En primer lugar, fueron unos hechos trágicos que, como he dicho, nunca debieron haberse producido. Como informé en mis 2 comparecencias en el Congreso de los Diputados de España el 24 de junio pasado, y por darles un breve cronograma de los hechos, les diré que a las 5 de la mañana las fuerzas de seguridad marroquíes pusieron en comunicación de la Guardia Civil que un grupo muy numeroso, en torno a 1.700 personas, se dirigía hacia el Bayat. Lejos de ser una concentración pacífica o un grupo desorganizado, actuaba, según consta en la página 3 del decreto de archivo de la Fiscalía General del Estado de España, donde acuerda el archivo tras una profusa investigación, que este grupo actuaba de forma cohesionada y con una extrema violencia. A las 8:15, como señala la misma Fiscalía General del Estado en el decreto en su página 4, tras diversos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad marroquíes, el grupo logra acceder al recinto de seguridad del barrio chino de Nador, por el lado marroquí, en donde, como recoge la misma Fiscalía y en el mismo documento, las grabaciones muestran una actitud hostil y violenta, así como el uso de radiales, palos y mazas que obligaron a replegarse tanto a las fuerzas marroquíes como españolas. Con la finalidad de entrar en el territorio español, el grupo comenzó a ejercer violencia contra las fuerzas de seguridad y otros elementos que delimitan los espacios o las zonas de tránsito. Y la propia investigación de la Fiscalía sitúa en el patio, intentando a estas personas abrir las puertas entre la aduana española y el territorio nacional. Y otro grupo también en ese sentido en el tejado, también hostigando a las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas y marroquíes. El despliegue de las fuerzas de cuerpos de seguridad eran 120 agentes en España de la Guardia Civil, apoyados por un helicóptero y un dron, así como por agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Melilla, y con presencia de ambulancias y personal para la asistencia sanitaria. Y se logró impedir ese acceso mediante una actuación proporcionada. Se impidió la entrada de este grupo de personas a territorio español, de forma proporcionada, como dice la propia Fiscalía. Solamente 134 personas lograron acceder y se dispersaron solicitando protección internacional y siendo ingresados algunos heridos y, en todo caso, debidamente atendidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes en Melilla, como lo acredita el propio decreto de archivo de la Fiscalía. Controlada la situación hacia las 9 de la mañana, cuando las fuerzas marroquíes acceden al techo del recinto fronterizo, las fuerzas y cuerpos de seguridad española, que habían logrado embolsar a un grupo de inmigrantes en los márgenes del paso fronterizo, lo que hicieron en primer lugar fue a mantener la interlocución con los mismos para que frenaran su actitud violenta, y posteriormente procedieron a realizar los rechazos en frontera conforme quedan avalados por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de febrero de 2020 en los mismos términos, y sentencia de la que se hizo eco y doctrina del Tribunal Constitucional Español. Recalco que estas actuaciones de rechazos en frontera se hicieron respetando la legislación nacional e internacional en los términos indicados y como se recoge en la página 35 del decreto de archivo de la Fiscalía. Y recalco también que en ningún caso se impidió la solicitud de protección internacional, dado que, como muchos de ustedes conocen y la mayoría se podrán imaginar, la legislación española señala claramente que el intento de superar con violencia una infraestructura fronteriza, reitero, con violencia, no constituye un punto habilitado para solicitar asilo. Por lo tanto, estos fueron los hechos, unos hechos que sucedieron, como así consta en la investigación de la Fiscalía Española, principalmente en territorio marroquí y solo colateralmente en territorio europeo. Unos hechos que nacen, no lo olvidemos, de un intento injustificado y violento de agredir la frontera europea en los términos que he subrayado. Y unos hechos ante los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas actuaron de forma proporcional y acorde con la normativa de derechos humanos. Ante estos hechos hemos tenido que lamentar, como he dicho, la pérdida de vidas humanas, de personas migrantes, diferentes lesiones y heridas de 55 agentes de la Guardia Civil, algunos de ellos con heridas graves que necesitaron intervención quirúrgica.
unos hechos que nunca debieran, lo reitero, haberse producido, porque ni es tolerable atacar la frontera europea, ni es de recibo, y en esto les pido también responsabilidad, decir que la única forma de pedir asilo es mediante conductas violentas. La gravedad de estos hechos fue correspondida por parte del Gobierno de España con sensibilidad, transparencia y cooperación hacia las personas, sensibilidad hacia las personas fallecidas, heridas y hacia sus familiares, transparencia hacia las instituciones. Este ministro, que compareció, como he dicho, en 2 ocasiones ante el Pleno del Congreso de los Diputados, ha atendido preguntas orales en los controles al Gobierno y ha atendido a los medios de comunicación. Además, desde el Ministerio del Interior se facilitó una visita a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados a la frontera de Melilla, y en ese sentido pudieron acudir todos ellos, aunque algunos, antes de seguir las indicaciones u observar lo que se les decía, prefirieron atender a los medios de comunicación. Algo, por cierto, parecido a lo que ha debido ocurrir hoy, según tengo noticias, con algún miembro de la comisión. Y también se pusieron a su disposición las 8 horas de la Comisión de Interior del Parlamento Español, las 8 horas de grabaciones de los hechos, tanto por la cámara del helicóptero, la del dron, como de las cámaras fijas, con más de 8 horas de grabación. Las pudieron observar, pero también solamente quisieron ver 1 hora y media de esas 8 horas de grabación, con lo cual la descontextualización en los juicios puede ser algo evidente. En paralelo, se cooperó de forma inmediata con las investigaciones oficiales, como no podía ser de otro modo, del Defensor del Pueblo, que la archivó el pasado 1 de marzo, pero también la investigación más oficial, atendiendo a las competencias, que es la de la Fiscalía General del Estado, que con fecha 22 de diciembre pasado, de 2022, lo leo porque es importante, abro comillas: no existen elementos que determinen que el día de los hechos los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuantes incurriesen en infracción penal alguna, ni en su actuación general durante el desarrollo de estos, ni posteriormente en el momento de materialización de los rechazos en frontera. Cierro comillas. Por lo tanto, sensibilidad, transparencia y cooperación definen las actuaciones de este Ministerio y del Gobierno de España. 3 palabras, y lo digo con profunda pena, que contrastan con las actitudes de algunos partidos, ya que se han llegado a afirmar por miembros de la Cámara, sin haber visto un solo vídeo, haber escuchado a los responsables, acusaciones tan graves como las siguientes, abro comillas: es muy grave que se oculten heridos sin muertes en territorio español, que se niegue auxilio y atención a los que están muriendo en nuestro país y que se permita que gendarmes marroquíes entren en España a llevarse los heridos y a los muertos. Esto realizado por un europarlamentario, pero español y del Partido Popular. Espero y deseo que sus compañeros, algunos de los cuales creo que conocen muy bien el trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son empleados públicos y que se juegan su integridad para preservar nuestros derechos y los derechos también de los migrantes, defiendan la labor de nuestros agentes. Unas declaraciones, no las únicas, de una gravedad extrema, que me llevan a la primera reflexión que les hacía. Señor presidente, señoras y señores eurodiputados, voy terminando porque quiero escuchar fundamentalmente sus reflexiones en este intercambio. El fenómeno migratorio es una realidad que ha venido para quedarse. Por tanto, tenemos 2 opciones: o nos dedicamos a la demagogia y a la teorización de los imposibles, o por el contrario, nos implicamos en su gestión. Humildemente les pido esto último: hagamos de la migración un asunto europeo porque nos concierne a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, señor ministro del Interior, señor Marlaska. Y ahora vamos a proceder directamente, para dar la mejor utilidad a esta hora asignada a este punto en el orden del día, directamente al turno de portavoces de los 7 grupos parlamentarios de la Cámara. 2 minutos pregunta, 2 minutos respuesta. Y después habrá una segunda ronda de 1 minuto por cada uno de los miembros que quieran intervenir, que estén presentes y den señal levantando su tarjeta de que quieren usar la palabra, y será una ronda conjunta de 1 minuto cada una y un turno final para el compareciente. Empieza el portavoz del Partido Popular, Jerome Lenaers, just back from Spain. Welcome back. The floor is yours. Adelante, bienvenido, perdón. Bueno, es un placer poder ayer ver
el debate de moción de censura. Gracias. Gracias, señor ministro, por su presencia. Y debo decirle que le ha llevado mucho tiempo. Ha hablado de acontecimientos recientes, pero fue hace 9 meses y se invitó a este Parlamento, a usted, y durante 9 meses también dejó claro que no quería venir aquí y envió un vídeo. Bueno, yo esta idea de relaciones respetuosas, no sé si esto abre bien la presidencia española. Melilla es una frontera externa española y europea. Por eso este punto hay que discutirlo aquí y no como la policía española se comportó, sino la gestión política de la situación. Y hay una falta de transparencia del gobierno español. Todo, esta resolución parece que no cuadra totalmente si lo comparamos con nuestras otras fuentes y otras pruebas en cuanto al número de fallecimientos, heridos y también malos tratos y cómo estos acontecimientos también se realizaron en tierra española. Entonces sigue diciendo que todo sucedió en suelo marroquí y no hubo devoluciones en caliente. Las muertes son 43 o más de 80. Usted habló de un número de migrantes sin decir un número definitivo. ¿Puede dar el número de fallecidos y también de personas que fueron heridos? Y viendo la frontera en Melilla y Ceuta, pues hay ahí unas vallas también muy importantes. Es necesario estas vallas para gestionar bien las cosas. La señora Irache García, la representante del Partido Socialista, dijo que representaba lo peor y una falsa resolución. Mi pregunta, ¿es usted un ultranacionalista que presenta a los extranjeros como una amenaza? Señor ministro, tiene usted la palabra. 2 minutos. Así es el formato. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Lenaerts. Le agradezco su pregunta y referir que diría que de falta de transparencia todo lo contrario. Las investigaciones desde el primer momento se pusieron en conocimiento de la Fiscalía, como es obvio en un Estado de Derecho y una democracia plena como la española. Todas las grabaciones que teníamos, tanto de la cámara del helicóptero, del dron, como las cámaras fijas y a disposición del Congreso de los Diputados. Siento que refiera que he tardado 9 meses, pero di las razones. Comparecí ante el Congreso de España en 2 ocasiones, 21 de septiembre y 30 de noviembre. Les referí que cuando concluyera la investigación entendía que era el mejor momento para este intercambio de pareceres tan importante. Evidentemente, ningún elemento trágico, le diré, sucedió en territorio español y le referiré, no sé cuáles son sus investigaciones, pero la investigación realmente oficial, prolífica y con todas las pruebas fue la de la Fiscalía General del Estado de España. Y le diré algo más muy brevemente porque no estoy controlando debidamente quizás el tiempo, que en territorio español no sucedió ninguna. Las 23 fallecidos son los que nos han reportado las investigaciones oficiales marroquíes en ese sentido, pero ninguno sucedió en España. Le referiré que la BBC, uno de los informes entre los que ustedes se tratan de atarse, ha rectificado. Veo que a otras personas les cuesta más rectificar y actúan por sesgos o prejuicios o ya tienen el juicio elaborado. La BBC en escasas ocasiones rectifica investigaciones. En este caso ha rectificado y ha manifestado en todos sus informes que ningún hecho trágico aconteció en España. Muchas gracias. Gracias. Micrófono, señor presidente. No me respondió por qué son necesarias estas vallas para gestionar la frontera externa.
brevemente. Evidentemente, las fronteras europeas necesariamente deben de protegerse, pero le referiré que este Gobierno, en junio de 2018, retiró las concertinas, que es un elemento dentro de las vallas mucho más lesivo para los migrantes, sustituyéndolo por otros materiales que dan seguridad, pero evidentemente no son dañinos para la integridad física de los migrantes. Evidentemente, esto no quiere decir que no tengamos que tener elementos de disuasión para una entrada irregular en territorio europeo, pero siempre conforme a los derechos humanos, evidentemente. Gracias. Now it'll be the turn of S&D. S&D, coordinador, Margaret Sippel. 2 minutos. Gracias, muchas gracias por su presencia. Me complace que empezó diciendo que la inmigración es algo totalmente normal. Yo creo que la mayoría de los estados necesitan emigración y tiene que organizarse mejor. Esto se verifica para aquellos que buscan empleo y también protección. Siguió diciendo que nadie debe morir a nuestras puertas. Estoy de acuerdo. Desgraciadamente, no solo hay muertes ante nuestra puerta, pero en su largo camino hacia Europa, en el Mediterráneo, en Libia, en los desiertos africanos. Yo no conozco la fecha exacta desde que existen estas vallas en Ceuta y Melilla. Tienen ya mucho tiempo y los emigrantes saben el peligro de este camino. Saben que no todos llegan a Europa, saben muy bien que muchos de sus amigos y personas mueren en el camino y a sabiendas de todo esto siguen viniendo. Creen que las vallas son una solución y si no está convencido que es una solución, que precisamente los gobiernos españoles desde la construcción de las vallas han hecho para organizar mejor a la emigración, de nuevo, tanto para aquellos que buscan empleo como aquellos que buscan asilo. Y pregunta final, con todas las guardias y cámaras en torno a las vallas, ¿no había otra elección para reaccionar mejor ante un gran grupo que venía como hizo ese día? Usted, ministro. Muchas gracias, señora Sippel. En relación a las vallas están desde tiempo, vamos a decirlo, permítame, inmemorial. Hemos hecho y hemos colocado elementos que realmente sean acordes a la protección también de los derechos humanos y a la protección de las fronteras. Le he dicho que la migración irregular es la puerta abierta a la trata de seres humanos, a la trata de migrantes, a que los mismos realmente sean explotados y pierdan su dignidad por esas mafias. ¿Qué hace España? España creo que somos un ejemplo dentro de la Unión Europea. Llevo ya casi 5 años como ministro y realmente somos un país donde está mirando ahora la política común de la Unión Europea en materia de migración. Trabajamos y cooperamos con los países de origen y tránsito y trabajamos y cooperamos no solo para la protección de sus propias fronteras, para luchar contra la inmigración irregular, desarticulando tramas. Trabajamos conjuntamente con ellos en Marruecos, en Senegal, en Mauritania, en Gambia, de tú a tú. Y evidentemente que es la forma, pero también con una cooperación transversal a la migración regular. Desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Inclusión y Migraciones, se está trabajando también de una forma denodada en esa migración regular, en esa migración circular que es imprescindible y necesaria. Las vallas, y me decía ya finalmente si había alguna otra forma. Le digo que eran un grupo, como dice el decreto de la Fiscalía, tras una investigación y de las propias imágenes que están a disposición de todo el mundo, de más de 1.700 personas, debidamente organizadas, actuando organizadamente y utilizando medios absolutamente peligrosos
peligrosos para la integridad física de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que incluso tuvieron que replegarse, que sufrieron daños y heridas también importantes. Les reitero, es una tragedia que nunca debió suceder. Pero España es un país que trabaja con los países de origen y tránsito y está trasladando esa filosofía. Llevamos 5 años trasladando esa filosofía a la Unión Europea. El reto demográfico, como he dicho, ha venido para quedarse y tenemos que trabajar de una forma transversal, holística, con África, porque es un desafío para África y para Europa. Muchas gracias. Gracias, ministro. Now the floor goes to... A continuación, Renew. Entiendo que ahora va a intervenir la señora Pagazaurtundúa. 2 minutos. Gracias, presidente. Los hechos del 24 de junio de 2022 han puesto en tela de juicio la defensa transparente de los derechos humanos que promueve la Unión Europea. Desde luego, Marruecos no ha sido transparente y dar por bueno los 23 fallecidos es un acto de fe por su parte. Lighthouse Report habla al menos de un muerto y de gente apilada también en territorio español y de que algunos fueron retirados por la gendarmería marroquí. Las puertas quedaron destrozadas y fue una empresa española quien tuvo que ir a repararlas. Y, por otra parte, el desamparo que sienten las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las fronteras es algo conocido y denunciado desde hace muchos años. Se sienten desamparados y, efectivamente, el 50% de los agentes resultaron heridos de distinta gravedad. Pero la gestión política no podemos enmascararla y no nos podemos poner detrás de esos cuerpos y fuerzas de seguridad que hacen lo que pueden, pero que no tienen fuerza suficiente para hacer su trabajo correctamente. En todo caso, no miramos para otro lado y hemos visto gente abandonada, gente muerta y posiblemente más de las cifras que Marruecos y que usted da por bueno que no eran 23 personas fallecidas. La cuestión es, si no son capaces de mantener la seguridad en la frontera, deben reconocerlo. Y estas son mis preguntas. ¿Han llevado a cabo una evaluación sobre la brecha de seguridad que España tiene en esa frontera? ¿Han comunicado o piensan comunicar a Frontex y a la Unión Europea, a la Comisión, las necesidades reales de España a la luz de los acontecimientos? ¿Tienen un plan específico para prevenir nuevas tragedias en la denominada zona operacional conjunta, sujeta a las leyes europeas? ¿Se han puesto en contacto con los familiares de las víctimas que hayan podido ser reconocidas? Y, la última pregunta, el director de Migración y Vigilancia de Fronteras del Ministerio de Interior marroquí achacó a redes criminales de tráfico de seres humanos el ataque cuasimilitar ejecutado por asaltantes con el perfil de milicianos de países desestabilizados por la guerra. ¿Han investigado si esa información es real? ¿Cuál es su plan de cooperación con Frontex y Europol para corroborarlo o descartarlo? Gracias, ministro. Ministro, su tiempo de respuesta, 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Pagazaurtundúa. Referirle que, a diferencia de otros gobiernos, como los gobiernos del Partido Popular, llevamos 5 años invirtiendo seriamente en la frontera de Ceuta y en la frontera de Melilla. No me descorazona que usted lo desconozca. Y generando también muchos más funcionarios públicos, más fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hemos incrementado en un 10%, ni más ni menos que el número de efectivos, tanto en Ceuta como en Melilla, en los últimos 4 años. Lo de la brecha de seguridad le diría que no es en los términos que usted indica, ni mucho menos, pero evidentemente evaluamos todas nuestras actuaciones como corresponde, en mayor y en menor medida, y más ante unos hechos trágicos como los que son objeto de este intercambio. Y colaboramos evidentemente con Frontex y en todos los términos y con todas las agencias de la Unión Europea. Con lo cual, brecha de seguridad le diré que no. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Guardia Civil en este caso creo que se sienten mucho más respaldados que nunca y muchos más respaldados que nunca por este Ministerio del Interior, que no se ha ocultado detrás de ellos, sino que desde el primer momento, y porque estaba allí también en primera persona, no como otros ministros, en ese sentido, sabía que habían actuado con la proporcionalidad, necesidad e idoneidad. Le reitero, una tragedia que nunca debió de suceder, pero fue un ataque violento absolutamente organizado. A mí no me corresponde hacer referencias a otro tipo de investigaciones, pero le diré, si usted duda, como también europarlamentaria española, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españoles, porque dice que murió alguna persona en el territorio español. Le vuelvo a decir que la BBC ha rectificado
Y han dicho que ningún acto trágico sucedió en territorio español. Si usted, como otro diputado del Partido Popular, imputa a las fuerzas y cuerpos de seguridad española hechos graves, usted tendrá que asumir esa circunstancia. Le refiero que se actuó con toda la legalidad, como ha dicho la Fiscalía, pero por supuesto hacemos evaluaciones para que todo y toda nuestra actuación cada vez sea incluso mejor. Muchas gracias. Gracias, ministro. Now it'll be for the Greens, I understand. Tineke Strik, 2 minutes. Thank you, Minister. Muchas gracias, ministro, por estar aquí. Permítame dejar claro que, a pesar de sus conclusiones o las conclusiones de su gobierno, nosotros vemos que las investigaciones externas y las grabaciones muestran que esta circunstancia y esta brutalidad contra los migrantes se podía haber evitado. Si ve ustedes los vídeos, queda muy claro que tanto la policía española como la marroquí se comportaron mal pegando a los migrantes. Si ve usted que se está apalizando a un migrante y que simplemente se le transfiere al territorio marroquí sin prestarles asistencia, no se puede decir que España está siendo atacada. Los migrantes, las personas inocentes, sí que estaban siendo objeto de ataques y algunos incluso ocasionándoles la muerte. Yo querría ver que usted asume la responsabilidad, admite las cosas que han ido mal y aprende las lecciones de lo que allí ha sucedido. Yo creo, además, que debería quedar claro que el derecho al asilo y el acceso a un procedimiento de asilo debería ser un elemento clave. Y lo que vemos aquí es que, a pesar de lo que nos dice el Gobierno, sobre todo para los migrantes subsaharianos, físicamente no es posible cruzar los puntos fronterizos de Melilla y pedir asilo. Es imposible para ellos, porque no pueden llegar allí, porque la Guardia de Fronteras marroquí cobra para evitar que estos migrantes subsaharianos crucen la frontera. Y si ven ustedes cómo lo hace Marruecos utilizando enorme violencia, me pregunto cómo puede decir usted que esto es comportarse de manera responsable, pagando dinero para violar los derechos fundamentales de los migrantes y para evitar que pidan asilo en territorio comunitario. ¿Podría, por favor, responder cómo conjuga usted esto con su responsabilidad para respetar el acervo de asilo que tenemos en la Unión Europea? Ministro, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Strik. Debo primero de no compartir con sus manifestaciones, evidentemente con todo el respeto hacia las mismas, pero decir que no tengo que asumir ninguna responsabilidad porque la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado española fueron proporcionales en términos de legalidad y necesarias atendiendo a un ataque violento. Lo reitero, investigación de la Fiscalía General del Estado española. Reitero que también la BBC rectificó en los términos que también le he subrayado, pero la investigación es la investigación oficial española. Pero le digo, la BBC también rectificó. Y le diré que ningún agente español ni golpeó en los términos que usted indica a ningún migrante en los términos subrayados. Si usted ve todas las imágenes, esas 8 horas, incluso verá cómo les hizo desistir de la violencia de una forma pacífica. Y luego, posteriormente, se procedió al rechazo en frontera conforme a los criterios, le vuelvo a decir, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con lo cual, en esos términos, ante la ausencia de unas personas que atacaron violentamente la frontera, que no eran vulnerables, ni mujeres, ni personas de tercera edad, ni menores, etcétera, se procedió y se les dio la capacidad de pedir la protección internacional. Pero respecto a asilo, le diré que en España tenemos la petición del tercer país de la Unión Europea con más peticionarios de asilo y protección internacional. 120.000 el año pasado, 120.000. Y este año ya llevamos más, en 3 meses, más de 40.000. Con lo cual, en materia de asilo y protección internacional, le vuelvo a decir
que a nuestro país no se le pueden dar lecciones. Hemos incrementado la Oficina de Asilo y Refugio, incluso le remitiría a ACNUR, con quien colaboramos de una forma efectiva y que se lo podrá manifestar a usted. Thank you. Now it'll be... Gracias. Ahora vamos a dar la palabra al siguiente grupo, que es ID. Entiendo. Señora Chagnon, tiene la palabra. 2 minutos. Muchas gracias, señor ministro. Le doy las gracias por estar aquí hoy con nosotros y gracias por su testimonio. Nos parece evidente que un flujo de migrantes y en su gran mayoría buscadores de fortuna que vienen de la África subsahariana van a seguir llegando e intentando alcanzar el continente europeo. Yo le doy las gracias por su intervención porque, señor ministro, su gobierno socialista ha tenido que rendirse a la evidencia. Las fronteras protegen, igual que la puerta principal protege su casa, pues mire, la frontera protege. Y si la puerta de una casa no es lo suficientemente sólida para proteger la casa, pues hay que reforzarla y eso es lo que usted nos pide que hagamos. Señor ministro, la realidad pues se ha impuesto a la ideología y estoy aquí para desearle ánimo para proteger a su país contra estas hordas de migrantes y contra los inmigracionistas de la Unión Europea que tantos reproches le hacen. Gracias. Bien, muy brevemente, señora Chagnon, gracias por la pregunta también a usted y en esos términos referir a lo mismo, a lo que decía al principio de mi intervención. El fenómeno migratorio es un desafío, no es un problema, ha venido para quedarse. Voy a aprovechar esta pregunta para referir lo que en una de mis conversaciones pude hablar con el presidente de Senegal, Macky Sall, y quien me trasladó cómo en 2030 África iba a pasar de 1.300.000 habitantes a 1.750.000, en el 2050 a 2,5 millones, es decir, iba a duplicar su población. Que la migración es un desafío y es una cuestión entre Europa y África, que ellos no quieren perder a su juventud, que ellos sufren viendo cómo pierden la dignidad ante las mafias que trafican con ellos en el tránsito hacia Europa, que nos lo tenemos que tomar en serio, que tenemos que tener planes de trabajo conjunto entre Europa y África, lo que yo llamo y llevo llamando 5 años en el Consejo de Europa y en los consejos JAIS, adelantar las fronteras, que no tengan la necesidad o por tragedias humanas, cambio climático, cuestiones económicas, que abandonar sus países. Esa es la cuestión que tenemos entre Europa y África. Lo traslado y espero que ustedes también me ayuden en ese objetivo de trabajar de una forma coordinada y decidida. Nosotros en España estamos trabajando desde hace años de una forma bilateral y también necesariamente luchando contra las mafias, con esas mafias que ponen en riesgo la vida de mujeres, de hombres, de menores y que sufren y que pierden la vida en ese tránsito y trabajando evidentemente por una migración regular y ordenada. Creo que esa es la vía y ahí estamos trabajando en el pacto migratorio y que dentro del pacto migratorio también seamos capaces de hacer una correspondencia entre el principio de responsabilidad y el principio de solidaridad. Muchas gracias. Gracias, ministro. Now, as for ECR, which is the following... ECR. Nadie ha pedido la palabra, así que si no me equivoco, pasaríamos ahora a la izquierda. Señor Urbán. Muchas gracias, presidente. La verdad es que mejor tarde que nunca. 10 meses después del asesinato de más de 40 personas en nuestras fronteras, por fin comparece usted, señor Marlaska, aunque sea por plasma. Quería comenzar preguntando si se sigue reafirmando en sus palabras que calificaron la actuación del Gobierno, las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes como un caso bien resuelto. Estamos hablando de 40 muertos, señor Marlaska, recuérdelo. ¿Se siguen reafirmando en estas palabras? ¿Y qué se refiere usted con lo de bien resuelto? La investigación del Defensor del Pueblo confirma que se ejecutaron 470 devoluciones en caliente, incluyendo personas heridas y también menores de edad. Esto supone una gravísima vulneración del derecho internacional. Me gustaría preguntarle, ¿se expulsó ilegalmente a posibles demandantes de asilo? ¿Esto es a lo que usted se refiere como bien resuelto?
Por otro lado, las imágenes, y usted mismo lo ha dicho, muestran que había una ambulancia a unos escasos 30 metros del suceso. ¿Por qué no se utilizó para atender a personas heridas que agonizaban durante horas? ¿Por qué no se abrió la puerta del barrio chino para evitar una avalancha mortal que ha causado muertes? ¿No significa esta decisión un claro ejemplo de omisión de socorro que está condenado por la legislación internacional? ¿Esto es un caso bien resuelto? Tengo que recordarle, por cierto, señor ministro, que la investigación del Lighthouse Report, que fue la que afirmó que había un muerto en suelo español, no ha rectificado y se sigue confirmando justamente esta información. Por cierto, también le recuerdo que solo la extrema derecha le ha felicitado por su actuación. Veo que cada vez está usted más cerca de las políticas migratorias de la señora Meloni, señor Marlaska. Por último, usted ha afirmado que los saltos en la valla son innecesarios, ya que existe la posibilidad de pedir asilo desde la embajada española en Marruecos, contradiciendo las afirmaciones de las ONG que trabajan sobre el terreno o del relator de Naciones Unidas para los derechos de las personas migrantes, que han negado, que han dicho que eso no es posible, señor Marlaska. Quería recordarle que Basir, sobreviviente del 24J, solicitó asilo en la embajada de Rabat a mediados de diciembre y lleva meses esperando que se le traslade con seguridad a territorio español. Esperamos que en este caso, en el caso de Basir, sí podamos hablar de un caso bien resuelto y que sea un primer paso para cambiar la necropolítica de asilo y de gestión de fronteras de Europa y, por desgracia, también del Estado español y de usted, señor Marlaska. Deje de parecerse a Meloni y cambie la política. Gracias. Señor ministro, su tiempo de respuesta. El señor Urbán ha excedido su tiempo, de modo que, por favor, responda cumplidamente. No, voy a responder cumplidamente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Urbán. Me imaginaba que usted ya ese prejuicio que usted había elaborado, le sobran cualquier investigación o cualquier pruebas complementarias. Se lo digo porque es importante no tener prejuicios ni sesgos. En cuanto a mi política migratoria, creo que se la he definido en la pregunta anterior. Si usted me ha escuchado, le he dicho que mi política migratoria está muy cerca de lo que refiere el presidente de Senegal, Macky Sall, y en los términos que he subrayado. Pero eso no tiene nada que ver que hay que hacer frente a la migración irregular, a la migración desordenada, a la migración que pone en riesgo a los propios migrantes, a su dignidad y a su vida. Se lo vuelvo a repetir. ¿Y sabe usted lo que fomenta esa migración irregular y esos traficantes de seres humanos? Tristemente, los populismos. Nosotros hacemos una política migratoria integral, una política de corresponsabilidad, una política de trabajo decidido con los países de origen y tránsito, hablando con ellos de tú a tú, no con ningún tipo de paternalismo ni eurocentrismo. Con lo cual, le vuelvo a decir, le refiero y le vuelvo a remitir a la BBC, que como es un grupo que ha rectificado respecto a lo indicado, admitiendo toda la prueba. Pero la investigación oficial, con todos los datos de la Fiscalía General del Estado, si usted evidentemente disiente de la imparcialidad e independencia de la Fiscalía en su investigación con toda la prueba, pues se lo aludiré. Respecto a los rechazos en frontera, le vuelvo a decir que no hubo de ninguna persona vulnerable, y en los ataques violentos, en los términos de intentar realizar ataque violento a la frontera, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como he dicho, ha declarado en los términos indicados. Y en España se puede pedir asilo y refugio por todos los ámbitos. No hay ninguna omisión en cualquier posibilidad, en cualquier puesto fronterizo, incluidos Ceuta y Melilla. Muchas gracias. Gracias, ministro. Now, as for the en cuanto a los no inscritos, tiene la palabra nuestro colega, y después los que hayan pedido la palabra porque están interesados tendrán 1 minuto cada uno y una respuesta final por parte del ministro. Señor Hitzbegi, tiene usted 2 minutos ahora. Muchas gracias. Ministro, gracias por estar aquí. Huelga decir que la pérdida de cualquier vida humana es siempre una tragedia, y este es el caso de Ceuta y Melilla también, pero seamos claros, los guardas de frontera no
deben recibir ataques por hacer su trabajo, que es proteger una frontera y garantizar que no hay entradas ilegales. Así que pleno apoyo a estas personas que hacen su trabajo, húngaros, marroquíes, españoles o de donde sean. También escuchamos, a pesar de todo ello, que siempre hay una línea de ataque política. Hay algunas personas para las que siempre es más importante defender a aquellos que violan la ley en lugar de defender a aquellas personas que hacen respetar la ley, como las fuerzas de seguridad. Hoy ha habido personas que hablaban de los migrantes como personas inocentes, pero no son inocentes porque son culpables de ponerse en esa situación y de atacar las fronteras y a las fuerzas de seguridad. Tengo una pregunta concreta sobre las barreras y las vallas fronterizas. Su país ha construido una barrera y nosotros tenemos también una barrera construida en la frontera sur de Hungría, que nos ayuda a proteger nuestra frontera. España va a asumir en breve la presidencia del Consejo Europeo. Querría preguntarle si va a actuar para que la Comisión financie la construcción de barreras físicas en las fronteras, como concluyó el Consejo en una de sus reuniones recientes. Respeto su convicción de proteger las fronteras y podemos contar con su apoyo cuando asuma la presidencia para que la Comisión financie la construcción de estas barreras físicas. Gracias. Ministro, adelante. Vale, perfecto, gracias, presidente. Referir simplemente y muy brevemente que las vallas en la frontera terrestre con Marruecos en Ceuta y Melilla, como he dicho anteriormente, son de carácter inmemorial y nosotros las obras que hemos hecho es para aportar y lo que es seguridad tecnológica, mayor seguridad en las mismas y retirar todos aquellos elementos que atentaban más a la integridad física de cualquier persona que intentara atacarla, que eso no implicaba proteger la frontera, pero tener una frontera más inteligente y manteniendo las vallas, pero evidentemente sin elementos que pusieran en riesgo la integridad física de personas. Y nosotros lo que vamos a promover, y sigo diciéndolo, fundamentalmente como próxima presidencia europea, será la dimensión exterior, la financiación real y efectiva de la dimensión exterior en materia migratoria, trabajar con los países de origen y de tránsito, con esos países para evitar una inmigración irregular, insegura y desordenada y favorecer la regular, segura y ordenada y luchar contra las mafias. Ahí es donde vamos a trabajar, en que Europa debe financiar, como decía antes, y de forma estratégica, proyectos con los países de origen y tránsito. Gracias, ministro. Now, for the sake... A continuación, para gestionar el tiempo, que tenemos una hora dedicada a este punto del orden del día tan cargado que tenemos, tengo 5 personas en la lista que ya cierro. Son 5 personas, 1 minuto cada una y después el ministro podrá intervenir. Señor Zarzalejos, adelante. 1 minuto. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Uno podía esperar que 9 meses después de ocurrida la tragedia, la comparecencia del ministro del Interior de España podría haber aportado una visión algo más matizada, algo más sosegada, algo más tranquila sobre esos trágicos acontecimientos. Y lo que nos hemos encontrado es al ministro del Interior que empieza arremetiendo contra el Partido Popular, incluso antes de que el portavoz del Partido Popular hubiera hablado, y un ministro que tal vez tenga demasiado presente la reprobación de la que fue objeto por parte de la mayoría del Parlamento. Señor ministro, esta comisión conoce bien la complejidad y las dificultades del problema migratorio, está trabajando fuertemente en ello. Y también le tengo que decir que el Partido Popular conoce muy bien cuál es la trayectoria, la profesionalidad y la dedicación de la Guardia Civil. Lo que es difícilmente admisible es que usted acuse a quienes preguntan, utilizando su derecho como diputados, a poner poco menos que de manera criminal en cuestión la investigación de la Fiscalía o dudando de la imparcialidad de la Fiscalía.
Y creo que es poco aceptable porque si alguien ha puesto en duda la imparcialidad de la Fiscalía fue el presidente del Gobierno al que usted pertenece cuando preguntó aquello de quién depende la Fiscalía. Pues eso, depende del Gobierno. Yo simplemente quiero hacer una pregunta, señor ministro. 9 meses después, ¿usted ante este Parlamento, ante esta comisión, puede decir que todo se hizo bien o hay algo que pudo hacerse mal y que vamos a mejorar? Move on now to Eric Barhart. Eric Barhart, por favor, 1 minuto. Tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Quiero hablar sobre un punto específico, porque usted ha hablado de tráfico de seres humanos, trata de personas. En algunos casos vemos hasta grupos de 500 personas intentando cruzar una frontera. No es una buena idea, es una tragedia y esto da lugar a tragedias, como sabemos. Mi pregunta específica sería, ¿puede usted decirnos cómo se da el tráfico de seres humanos o cómo los traficantes... yo creo que para estas acciones no es necesaria la intervención de mafias de traficantes. Me da la sensación de que es un poco echar las culpas a otros. ¿Nos podría dar más detalles al respecto y podría explicarme la diferencia entre la trata de personas y el tráfico de seres humanos? Gracias. Sí, a continuación, Sira Rego tiene la palabra. Minuto. Sí, muchas gracias. Yo creo, señor Marlaska, que la autocrítica y, por supuesto, la justicia siempre son positivas y mucho más en situaciones tan dramáticas como esta y con tantos muertos, por una cuestión humana y por una cuestión democrática. Y creo sinceramente que una sociedad democrática, moderna, justa y libre debe cimentarse en el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, no puede permitirse imágenes y hechos como los sucedidos en Melilla. Yo creo que España tiene una responsabilidad directa en lo sucedido, tratándose sobre todo de personas que huían de un conflicto bélico. Y, desde luego, lamento mucho que la comisión de investigación que impulsó, entre otros, mi grupo en el Congreso no saliera adelante. En cualquier caso, creo que lo sucedido en Melilla también es consecuencia de las propias políticas migratorias europeas. Externalización y militarización de fronteras, devoluciones en caliente, acuerdos de la vergüenza con Marruecos o con Turquía y, cómo no, la falta de derecho a asilo, de garantía al asilo. No existe, y esto no es una consideración, es un dato objetivo. No hay un solo punto físico para pedir asilo en la frontera sur. La mayor parte de los solicitantes de asilo que entran en España, y ahí están los datos en la web de Moncloa, lo hacen de nacionalidades latinoamericanas, concretamente venezolanas y colombianas, que, como bien sabe el ministro, no entran por la frontera sur. Termino. Señor Marlaska, aprovecho que está usted aquí y que a España le corresponde la presidencia de la UE en el próximo semestre para pedirle que lidere un cambio en el paquete de migración y asilo que evite, por favor, en la medida de lo posible, que vuelva a repetirse otro episodio como el de Melilla en ninguna de las fronteras exteriores de la UE. Gracias. 1 minuto, Ana Miranda. Gracias, presidente. Señor Marlaska, yo soy eurodiputada galega y quiero trasladarle la imagen que dio la vuelta al mundo, que es esta fotografía de la que yo, como eurodiputada, no me olvidaré jamás. Porque las vidas negras también importan y porque, además, lo que se produjo no fueron devoluciones en caliente ni una tragedia, como usted dice, sino que lo que se produjo fue una auténtica matanza. Y nosotros, desde el Parlamento Europeo, así lo denunciamos en muchos grupos. Esto es una coincidencia de muchos grupos. No es solamente que un eurodiputado o una eurodiputada tenga una visión crítica de esta situación. Es que aquí hubo una crítica casi unánime a lo que sucedió en Melilla, porque fue una verdadera vergüenza. Esto es lo que ha provocado la extensión y la externalización de las fronteras, pagándole a un Estado como Marruecos, donde faltan muchas libertades, como bien sabemos, para pegar a personas que quieran acceder a Europa. Yo le hago una serie de preguntas. Si me las puede responder, se lo agradecería, igual que le hizo nuestro diputado en el Congreso. Han pedido explicaciones a Marruecos de los nombres de los desaparecidos y las autopsias de los muertos por los hechos. ¿Por qué devolvieron a 500 personas a Marruecos tras estos hechos?
¿Con qué vía legal tiene una persona subsahariana para solicitar asilo en el Estado español? Y lo último, el defensor del pueblo concluyó que las devoluciones en caliente fueron ilegales, un criterio distinto al que su ministerio defiende. ¿Por qué sigue insistiendo en que en España no se realizan las devoluciones en caliente cuando el mismo defensor del pueblo lo contradice? Muchas gracias. Un minuto para Javier Moreno. Sí, gracias, presidente. Querido ministro, agradecerle su comparecencia en el momento oportuno. ¿Por qué un momento oportuno? Porque había mucha impaciencia por parte de algunos miembros de esta comisión porque compareciera en otoño. Pero no se equivoque, no les importaba la tragedia, no les importaba los muertos, les importaba que usted cayera. Y lo dijeron así de claro. Y al salir de esta sala me encontré con medios de comunicación y la única pregunta que me hicieron, ¿va a caer el ministro Marlaska? Se ha dicho esto, ahora que la Fiscalía General del Estado ha zanjado el tema, ha dejado claro, archivando las diligencias sobre los hechos. Creo que es el momento oportuno porque efectivamente, usted lo ha dicho, tenemos desafíos por delante, porque esta no es la última y ha habido varias, entre tanto, tragedias y va a haber más. Por eso creo y pido a los miembros de esta casa y sobre todo a los miembros de la derecha y de la ultraderecha que apoyen el pacto migratorio, que apoyen lo que está haciendo España, que es la cooperación con los países de origen y de tránsito, con lo cual hemos bajado en 23% el año pasado las llegadas de migrantes irregulares y sobre todo, que abramos los canales de migración regular, que los necesitamos. Tenemos varias directivas sobre la mesa. Yo soy ponente del permiso único y pido a esta Cámara que salgamos adelante para que, negociando con el Consejo y bajo presidencia española, podamos avanzar con estos instrumentos que, repito, son el mejor instrumento para luchar contra la migración irregular y contra los traficantes de seres humanos. Muchas gracias. Ministro, tiene usted el turno de cierre para contestar tan cumplidamente como pueda o estime oportuno las preguntas que ha recibido en este segundo turno de intervenciones. Adelante. Sí, muchas gracias, presidente. Trataré de contestar a todas ellas y de forma breve. Agradecer todas esas preguntas. Señor Zarzalejos, 9 meses, ya di las razones, pero yo he comparecido en el Congreso de los Diputados, aquí en España, en 2 ocasiones, en las sesiones de control de gobierno y he comparecido como prometí, porque creo que es mi deber también comparecer ante el Parlamento Europeo y entre esta Comisión LIBE para hablar de una tragedia como fue la que aconteció el 24 de junio de 2022. Pero les referiré que al día de hoy todavía no he visto a ningún ministro del Interior del Partido Popular competente en el momento también de la tragedia del Tarajal haber comparecido ni en el Congreso de los Diputados de España, ni ante ningún tipo de comisión, ni ante el Parlamento Europeo. Quizá es que manejamos otros parámetros de responsabilidad y de respeto a las instituciones. Quizá sea eso. Y yo no me parapeto, ni mucho menos, detrás de la Guardia Civil. Lo que dijeron fue un diputado suyo, un europarlamentario, lo que he puesto entre comillas, el señor González Pons. Esa es una realidad. Yo voy delante de la Guardia Civil, no como otro ministro del Interior, que respecto a unos hechos también acontecidos en Cataluña en 2017, como usted sabrá, ante el Tribunal Supremo dijo que él no sabía nada, que él no daba ningún tipo de orden, que esos son los operativos. Eso es realmente no tener la responsabilidad que debe predicarse de todo político y, en este caso, de todo ministro del Interior. Respecto al señor Marquardt, referirle que no tengo tiempo para hacerle una referencia y mire que en esta materia conozco algo porque soy un juez de carrera entre la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes. La trata, usted sabe que hay que unirlo, la trata de seres humanos, ya sea con oficios de explotación sexual, laboral, etcétera, más en la zona de esclavitud. Y la trata de inmigrantes es promover evidentemente ese tráfico, ese tránsito irregular de los migrantes, atacando evidentemente a su dignidad. Y sí que existe, estamos desarticulando redes. Si quiere le podremos dar toda la información de todas las redes que se están desarticulando, lo vuelvo a decir, en Marruecos, en Mauritania, en Senegal, etcétera.
que ponen en unas condiciones absolutamente trágicas a los migrantes, porque se necesita una mínima infraestructura para el tránsito de un sitio a otro, y tenerles en un sitio ubicados antes de hacer, por así decirlo, el viaje hacia Europa, en esos términos, y evidentemente jugando con su vida. Y creo que usted habrá visto informativamente lo que ha sucedido en Libia y cómo tenían a los migrantes y en qué condiciones de esclavitud que nos dolían a todos. Esos son los traficantes, señor Marquardt, esos son los traficantes de migrantes. Señora Rego, yo hago autocrítica, lo que pasa que hacer la autocrítica y la evaluación no implica que deban referir que en estos acontecimientos, en esta tragedia, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad actuaron en parámetros de proporcionalidad y legalidad ante un ataque violento, y no externalizamos nuestras fronteras. Eso, le vuelvo a decir, es un poco paternalista. Siento que alguien con su ideología tenga ese sentimiento paternalista ante los distintos países de África. Yo, como le he dicho antes, nosotros hablamos con ellos de tú a tú y trabajamos y convergemos para evitar esta tragedia y para garantizar también una migración regular y segura. Y lo mismo le digo a la señora Miranda respecto a la externalización. Es una postura, siento decírselo también, en una persona progresista, que diré paternalista y eurocentrista. Hay que ser de otra forma y actuar de otra manera. Vuelvo a decir, y dice usted de los rechazos en frontera y habla del defensor del pueblo. En su último informe mantuvo una diferencia de criterios con nosotros. No fue en los términos que usted ha expuesto, pero usted lo que no le gusta referir es que la Fiscalía General del Estado también en este extremo refirió que se había actuado en los rechazos en frontera conforme a la legalidad española internacional y a lo que había establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Gran Sala, en febrero de 2020, y nuestro Tribunal Constitucional. Y finalmente, señor Moreno, muchas gracias por sus referencias, por sus indicaciones, y es lo que vuelvo a decir. Hablemos en materia migratoria en parámetros de responsabilidad, en parámetros de que es un desafío que tenemos y que tenemos que afrontarlo de la forma más razonable. Les pido, como lo sabe el presidente de la Comisión LIBE, que ha estado haciendo un trabajo extraordinario, presidente, en que el pacto migratorio finalmente podamos acceder a ese acuerdo y podamos tener esos trílogos pronto, esa posición que conozco que el Parlamento se pronunciará en breve sobre el pacto migratorio, y que el Consejo también podamos alcanzar en las presidencias sueca, española y belga, porque yo creo que es también parte de nuestra responsabilidad. Y esos dos principios, en responsabilidad compartida y solidaridad, que podamos encajarlos suficiente y adecuadamente. Yo creo que hay ahí dos reglamentos principales, perdón, ya termino, presidente, como son el de gestión, el de procedimiento, pero sobre todo el que también, otro importante, que es el de crisis, del que, si no me equivoco, es ponente el señor presidente de la Comisión LIBE, y es donde ahí tenemos que conjugar esos dos principios. Y vuelvo a decir, miremos que esto es un tema Europa-África en los términos indicados. Y me gustaría que le invitaran, entre otros, al señor Macky Sall, al presidente de Senegal, para que también les pudiera hablar o pudiera compartir opiniones que creo muy interesantes entre lo que debe de ser la cooperación, la colaboración y la actuación Europa-África. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores eurodiputados y eurodiputadas. Gracias a usted, ministro Marlaska, por su contribución a este intenso momento parlamentario necesario, en la medida en que se cierne sobre un asunto de nuestro concernimiento, una tragedia con un balance de muertes que no puede ser aceptado ni mucho menos normalizado, y por tanto nos corresponde hacer cuanto esté en nuestra mano para evitar que la Unión Europea tenga que afrontar regularmente tragedias en sus fronteras exteriores, como la de Nador, frontera exterior de la Unión Europea en Melilla, o Crotone, o Lampedusa, o cualquiera de las que han suscitado debates con anterioridad de la misma intensidad que el que hemos vivido esta tarde. Estamos trabajando efectivamente sobre un pacto de migraciones y asilo que quiere establecer el equilibrio adecuado entre responsabilidad compartida y solidaridad
para incluir una respuesta común europea también en esa dimensión exterior, países de origen y tránsito, y en esa frontera exterior que incluye un mecanismo europeo de salvamento y rescate, asunto también regularmente presente en los debates del Pleno del Parlamento Europeo. Le agradecemos, gracias, le agradecemos su presencia en esta comparecencia y solo me queda anunciar, if you may, I'm announcing that tomorrow we... Mañana vamos a reanudar nuestro trabajo a las 9. Muchísimas gracias por sus contribuciones a todos los participantes, a todos los que intervinieron en este debate. Mañana a las 9 vamos a reanudar en la reunión en la Comisión LIBE, en una comisión conjunta con la Fiscalía Europea, la Oficina de la Fiscalía Europea y la Comisión CONT. Buenas tardes. Hasta